Iniciamos este bloque de noticias con un importante mensaje que compartió el presidente Nayib Bukele desde sus redes sociales en torno a los acontecimientos del pasado fin de semana derivados de las intensas lluvias por el paso del huracán Bonnie por El Salvador. Y el mandatario escribió: "Nosotros no estamos para dar excusas, sino para trabajar al máximo por los salvadoreños". Y a continuación adjuntó el siguiente video. El Salvador está siendo afectado por el huracán Bonnie. Estos fenómenos naturales impactan hasta los países de primer mundo, que diseñaron hace mucho sus ciudades con calles y drenajes según su población, donde la gente no tira basura. Ya no se diga un país sumamente vulnerable como el nuestro. Pero nosotros no estamos para dar excusas, sino para trabajar al máximo por los salvadoreños. Hemos desplegado personal de todas las instituciones del Estado en todo el país para responder a la emergencia, mitigar y reparar los daños, pero sobre todo para ayudar a las personas afectadas y salvar vidas del peligro. Ahora seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos, con todo nuestro empeño y activos las 24 horas, para responder rápido. Según el reporte del titular de Medio Ambiente, en lo que va de la temporada invernal se ha sobrepasado el promedio de acumulación de lluvia. Esto debido a los fenómenos meteorológicos que han tenido incidencia sobre el país. Ya sobrepasamos el promedio anual de lluvias que se tiene. Hasta el día 4 de julio usualmente son 767 milímetros, ese es el promedio. Ya llevamos más de 900 milímetros, 902 milímetros hasta esta fecha. En lo que va de julio, las estaciones del Ministerio de Medio Ambiente, específicamente de la CIMA en San Salvador, reportan la acumulación de 120 milímetros de agua. La mayor cantidad fue por el paso de la tormenta tropical Bonnie sobre el territorio. Vemos cantidades importantes de lluvia de nuevo, 100 milímetros en la estación de la CIMA, 42 en la estación de los Tepezontes, 31 milímetros en la estación del volcán de San Miguel. Para las autoridades, esta situación es alarmante porque el suelo está saturado de agua. Por ello, se tendrá vigilancia en zonas de riesgo, ya que se prevén precipitaciones para los próximos días. Ya no tenemos la ocurrencia del huracán, que nos puede dejar lluvias de tipo temporal, sino que tenemos la ocurrencia de fenómenos como vaguadas o como ondas tropicales, que básicamente, y para efectos de resumir lo que significa, son series de nubes que se trasladan desde el mar Caribe hacia el istmo centroamericano. Según el pronóstico, la onda tropical generará precipitaciones de moderada a fuerte intensidad a partir de este martes, por lo que es vital estar al tanto de las actualizaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y en relación a este tema, el presidente también informó desde su cuenta de Twitter lo siguiente: monitoreamos una onda tropical que ingresará a nuestro país en las próximas 24 horas y por la saturación de los suelos aún podríamos tener deslaves y derrumbes, por lo que las clases continuarán suspendidas en todo el territorio nacional para el martes 5 de julio, publicó el mandatario. La alerta roja para 42 municipios de los departamentos de Aguachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, La Unión, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Sonsonate y Usulután, mientras que para el resto del territorio se ha emitido alerta naranja. A la población se le recomienda estar alertas ante cualquier inconveniente para evitar más afectaciones. Las autoridades solicitaron entonces activar todos los centros de operaciones de emergencia departamentales y también las comisiones técnicas sectoriales. Recordemos que para hoy se pronostican fuertes lluvias también. Médico y de enfermería a los 9 albergues habilitados en diversos puntos del país para dar atención médica a los 107 personas que se mantienen resguardadas debido a las precipitaciones generadas en las últimas horas. El titular de Salud, Francisco Alaví, destacó que toda la infraestructura de la red hospitalaria se mantiene monitoreada por posibles daños a causa de las lluvias. Mediante un trabajo articulado por el personal de las instituciones que integran la Comisión Nacional de Protección Civil, las cuadrillas se desplazaron a diversos puntos del país para ejecutar tareas de remoción de escombros, limpieza y brindar asistencia
Estamos enfrentando efectos en infraestructura obsoleta, en infraestructura antigua, vieja, dañada, que nunca nadie le puso atención y que dejaron asentarse. Las precipitaciones de la noche del sábado ocasionaron acontecimientos que han sido atendidos inmediatamente, como por ejemplo en la residencial Brisas de San Francisco, Colonia Loma Linda, Boulevard Los Próceres y la Colonia Santa Lucía en Ilopango. En este último punto fueron evacuados 21 salvadoreños. Se activaron el Comando de Fuerzas Especiales, la Fuerza Aérea, y ellos actuaron de manera inmediata. Se tuvo que hacer uso de una lancha Zodiac para evacuar. En total son 21 personas, entre ellos 3 niños. En las diferentes emergencias provocadas por las lluvias, las autoridades desplegaron amplios operativos para dar una respuesta oportuna. Hoy nosotros hemos admirado con esto que han estado pendientes rápido. Ahora vinieron los del Ministerio de Obras Públicas, toda la noche estuvieron sacando tierra, toda la noche estuvieron sacando tierra. Gracias a Dios, le veo en este gobierno, el presidente Bukele, que se ha puesto las pilas, ¿verdad?, a estar en comunidades. La reacción gubernamental tiene a su base el Plan Invernal 2022, que se ejecuta bajo los componentes de mitigación y prevención para disminuir riesgos y también en la atención de emergencias para reducir los impactos de las condiciones climáticas. Los drenajes de hace décadas no pueden hacer frente a la nueva realidad y crecimiento de las colonias aledañas. 2 muros cedieron a la inundación. Por eso, Obras Públicas los está reconstruyendo. Esto sube. Si a mí me llegaba ya hasta acá, el agua. Al lado de donde el muro colapsó, vive la hermana Rosa, mujer de 70 años, quien además lidera una congregación cristiana en su casa. Prácticamente perdió todo, entre ello lo que más aprecia, una Biblia. La mesa del ministerio, las cortinas están destruidas. Todo, sí, todo. Eso es lo que más le duele a uno, ¿verdad? Pero el gobierno ya le hizo llegar ayuda. Claro, si ayer me dieron 2 canastas de alimentos. Ahora estamos afuera de la casa de la hermana Rosa. Su testimonio es impactante porque la inundación, según nos cuenta, llegó hasta este nivel, más de 2 metros. Don Israel Lozano es reciclador de la zona y afirma que estas inundaciones no son nuevas. Las ha visto por décadas. La tormenta viene desde el lugar de allá de Valle Nuevo, Matanzano y lugares alrededor. La reacción ha sido oportuna. Sí, claro que sí. Siempre se han mantenido, ¿verdad? Siempre se han mantenido aquí. De manera permanente en el lugar se encuentra destacado un equipo de rescate, con todo a disposición para prevenir y reaccionar de inmediato. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador.